Cordial saludo compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Amaya, soy estudiante de quinto semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, y hoy les voy a hablar sobre bioética y sexualidad. Bueno, primero hay que saber que la sexualidad es la dimensión biológica del ser humano que como ninguna otra ha sido sometida pues a reflexiones culturales y controversiales morales, comprometiendo una diversidad pues de valores que sitúan el tema centralmente en la bioética, en tanto esta pues es entendida latamente como la reflexión sobre los valores que se comprometen al realizar intervenciones humanas decisivas en los procesos vitales del humano. Esta caracterización de la bioética, pues, ¿qué hace? Distingue y desatiende aquellos aspectos de la sexualidad humana que no le corresponde abordar por cuanto, pues, no extrañan intervenciones en procesos vitales. En cambio, la presencia de la bioética es indeclinable. ¿Por qué? Porque en las acciones humanas tiene como efecto profundo y determinante eh, el acompañamiento a lo largo de la sexualidad en la vida del humano. Bueno, en cuanto a aspectos antropológicos, se dice que pues, los animales tienen un estro o periodo de celo en el que pues, el instinto sexual despierta periódicamente y este es el que regula la producción y hace que se produzca en forma cíclica. Ya en cambio en el ser humano no existe tal periodicidad, de manera que durante toda su vida sexual activa se encuentra en disposición a ejercerla, más allá de los límites de su fertilidad. Hay pues una disociación biológica entre sexualidad y reproducción. Entonces la sexualidad humana es un proceso de maduración individual que precede al de su funcionalidad social. Por otra parte, el interés sexual se prolonga sustancialmente más allá del cese de la capacidad reproductiva. En otras palabras, la maduración sexual precede el empoderamiento social y se mantiene vigente más allá de su función reproductora. Entonces, si nos ponemos a pensar, la hembra animal tiene una función sexual pasivamente receptora, a lo más desplegando ciertos rasgos morfológicos destinados a atraer al macho o a mostrar su disposición al apareamiento. Entonces, en los humanos es completamente distinto, ya que la participación de la mujer extraña la existencia del deseo sexual y del orgasmo como culminación del acto, que en los animales solo se da en los machos. Entonces, esta es la diferencia. Bueno, digamos que en marcos regulatorios, más que otras funciones del organismo humano, la sexualidad es sometida como tal a marcos normativos culturales, sociales y morales que crean tensiones con la autonomía individual, manifestadas principalmente en discordias y conflictos, acusando con ligereza desviaciones contra lo natural y conductas contra cultura. Entonces, en tanto función biológica de reproducción, la sexualidad se da en forma natural como un apareamiento heterosexual destinado a la fertilización por función de gametos, óvulo y espermatozoides, es lo normal, ¿no? De allí nace la preferencia cultural de aceptar las uniones heterosexuales y solo considerar como legítima la sexualidad genital. Se tiene pues entonces un aspecto relacional de la sexualidad. Entonces la vida humana se desarrolla a lo largo de dos ejes fundamentales. El primordial siendo la existencia, por supuesto, o salida de sí. Digamos que un personaje en la historia que se llama Heidegger, digamos que lo llaman en el mundo de hoy la trascendencia, la conectividad del sujeto humano con su entorno. Entonces, hablar del sujeto humano solo tiene sentido si se le entiende como trascendido hacia el mundo circundante que es el externo. Entonces, decía Dasein, heideggeriano, eh, que no es arrollado en el mundo desde donde lo sería, sino que desde su nacimiento está posicionado, instalado en el mundo, es decir, orientado y relacionado. Entonces, el ser humano nace, madura y se socializa en medio de sus relaciones con otros. Es por esta necesidad que la trascendencia y relación se pueden considerar como caras de una misma moneda, ya que el individuo trascendido hacia otros crea relaciones y vínculos que son el entreamado fundamental de su estar en el mundo. Entonces la sexualidad solo puede entenderse como una relación entre dos seres humanos que es por tradición y no por orden natural estrictamente heterosexual y genital. La bioética se centra en la calidad y plenitud de esta relación y pues no es en sus peculiaridades morfológicas, no se centra como tal en peculiaridades morfológicas, sino simplemente en la plenitud y calidad de la relación. Entonces hablamos ahora de la sexualidad tronca. Digamos que la sexualidad es ejercida en forma tronca en aquellas prácticas que prescinden de la relación yo y tú, como por ejemplo la masturbación, el sexo grupal, la bestialidad.
aunque a lo largo de la historia han desencadenado oprobio moral, medidas disciplinarias e incluso represión legal. Digamos que esas prácticas no tienen connotaciones morales muy definidas, de ningún modo constituyendo materia de deliberación bioética, ya que ninguna de ellas conlleva como tal a la coerción ni a la lesión. ¿Por qué? Entonces sabemos que si desde que no esté afectando la vida o esté dañando a alguien, pues no es ningún tema de la bioética. Bueno, entonces hablando como tal de la revolución sexual, digamos que esta tuvo como característica más consciente la ruptura de vínculos que supuestamente regulan y legitiman la sexualidad humana. Tradicionalmente uncida al matrimonio la heterosexualidad, la genitalidad y la emotividad. Entonces digamos que los profundos cambios de conducta al desvincular sexualidad y reproducción separan como tal la sexualidad de instituciones civiles y culturales como el matrimonio y liberan la homosexualidad de culpa y discriminación, ya que divorcian la sexualidad y emotividad. Entonces es importante hablar del matrimonio y la sexualidad. Digamos que a lo largo de la historia se establece y predica el matrimonio de un varón y una mujer como institución garante de un proyecto de vida común en el cual se desarrolla la única sexualidad legítima destinada a la reproducción y al fortalecimiento de la relación interpersonal, a objeto de dar mayor estabilidad a la relación matrimonial y afirmarla en su función matrimonial, eh, ya que el objetivo de esta es procrear y socializar a los nuevos ciudadanos. Así es que el matrimonio recibe un doble sello, civil en tanto contrato de derechos y obligaciones y como pacto religioso de mutua preocupación y disposición al cuidado del bienestar. Entonces, las exigencias de un amor total, exclusivo y definitivo, tal como debe ser el amor que exija una expresión tan elevada como es la relación sexual, únicamente puede tener cabida en la institución matrimonial. Entonces, la sexualidad es un vínculo poderoso, pero por otro lado, la fidelidad monogámica es tan débil que debe ser enmarcada estrictamente y disciplinada al interior del matrimonio. Por supuesto, hay que hablar de las relaciones extramatrimoniales o infidelidad, ¿no? Digamos que usos y costumbres se han preocupado de derrumbar este autoritarismo, pero persisten resabios de moralidad y legalidad que discriminan entre relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio. Entonces, hablar de relaciones prematrimoniales es a todas luces un intento de tolerar la sexualidad como una relación que en breve será legitimada por la realización del matrimonio. Digamos que las tradiciones de la virginidad y de diversos rituales que históricamente acompañan la prima nocte dejan intranquilas a las mentalidades más conservadas. Y digamos que a lo largo de la historia esto pues se ha rechazado y completamente el matrimonio lo rechaza, ¿no? Pero sigue ocurriendo en la actualidad y cada vez pues se acepta más, ¿no? Bueno, entonces hay que hablar también de lo que es la homosexualidad, que digamos que es la relación sexual entre personas del mismo sexo y comienza a concriparse en lo semántico, cuando unos entienden el prefijo homo como igualdad, otros como falta de masculinidad o traición al propio género, y se recurre a preferir el término gay para varones, lesbianismo para mujeres, recordando cómo no hace mucho que se hablaba del amor que no osa decir su nombre. Entonces, digamos que hoy en día se conocen múltiples leyes contemporáneas o solo recientemente derogadas que han penalizado no solo la homosexualidad, sino también toda práctica catalogada de sodomía. Pero pues ya hoy en día esto es completamente normal en el siglo XXI y de hecho ya tienen muchos derechos tal cual como el matrimonio, ¿no? También cabe destacar y definir qué es la transexualidad. Bueno, transexuales son aquellos individuos que presentan la anatomía normal de un sexo, pero se sienten pertenecientes al sexo opuesto. Los órganos genitales de estas personas son inequívocos, a diferencia de las hermafroditas, que tienen genitales de aspecto ambiguo. Los transexuales sienten una pertenencia sexual tan fuerte que consideran sus órganos como una malformación, un error de la naturaleza, que los hace anhelar con congruencia entre anatomía y disposición sexual. Y pues ya hoy en día la medicina ha logrado adaptar los órganos genitales a la identidad sexual del individuo. Bueno, hablando ahora del incesto, se dice que es la relación sexual entre personas de consanguinidad proximal. Entonces, es descrito como el único tabú sexual de carácter absoluto y universal.
Aun cuando ocurren episodios y convivencias incestuosas, no hay argumentos muy sólidos que expliquen su condena irrestricta. Eh, Aún hoy en día pues no es tan aceptado, la verdad no es aceptado, pero pues tiene sus problemas, ¿no? Y más que todo a nivel genético, ya que estos individuos pueden presentar deformaciones y problemas por consanguinidad, ¿no? Entonces es riesgoso. Bueno, llegamos a una parte importante que es la salud pública y la sexualidad. Digamos entonces que para la salud pública es prioritario reconocer aquellos aspectos de la sexualidad humana que se relacionan con su quehacer preventivo y promocional, prevención y promoción de la salud, ¿no? Un tema que puede ser especialmente sensible por enfrentar la intimidad sexual, que es dominio privado de los individuos, con políticas públicas que en forma legítima o no dictaminan intervenciones y regulaciones de lo sexual. Entonces, ¿es legítima una biopolítica de la sexualidad? Y en este caso afirmativo, ¿cómo determinar los límites de las políticas públicas respectivas? Bueno, aquí pues se deben hacer campañas y como tal para prevenir los embarazos y todo esto en individuos muy jóvenes y también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, usando pues eh, preventivas para esto. Bueno, incluso hoy en día y a lo largo del tiempo han habido teorías sociales feministas que han marcado la historia pues de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler se adscribió a la tesis de la desconstrucción del sujeto, de modo que el sujeto femenino se debía entender como una construcción social artificial donde los conflictos no se reducen a una reivindicación de derechos femeninos, sino a la construcción de nuevos derechos emanados como tal de las concepciones minimalistas de las distinciones de género y el sexo. Posiblemente la más radical de estas teorías sociales feministas, de las conclusiones proviene, por ejemplo, de Donna Haraway, quien postula el futuro de una especie biológica poshumana o un ser híbrido entre biológico y artificial o un cyborg, en los cuales las distinciones discriminatorias de cualquier orden simplemente desaparezcan. Obviamente hoy en día ya a lo largo de la historia eh, las mujeres pues han defendido su género y hoy en día son iguales que el hombre. Bueno, para concluir, digamos que hay cuatro ideas sobre sexualidad ancladas en el corazón del pensamiento bíblico que han sido desafiadas por los desarrollos de nuestro tiempo. Ellas son, bueno, primero está la idea de la conducta sexual, especialmente la sexualidad genital, digamos que en sí moral y religiosamente significativa. La otra idea, la segunda, es que la sexualidad humana solo es apropiadamente expresada en el contexto de una relación sexual personal de por vida. El tercero es que la idea de la sexualidad humana es normativamente heterosexual. Y el cuarto es la idea de los seres humanos que pueden ser sometidos a categorización y asignación de roles sociales en base al género. Bueno, para terminar, está esta frase que dice que amar la sexualidad es amar la vida, la veneración de la creación de la vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Es de Friedrich Nietzsche.